Partimos entonces. Sí, doctora. Ya. Buenos días. Hoy día le tocó el tema a el servicio de imagenología y vamos a hablar entonces del estudio de riñones y vías urinarias. Em, y b- Realmente lo básico, para que es como una especie de esquema general donde yo les voy a hablar de algunas enfermedades más importantes seleccionadas. No tengo conflictos de intereses. Y los objetivos de esta charla es aprender la anatomía renal normal en imágenes, conocer los tipos de exámenes de imágenes más utilizados en enfermedades nefrourológicas pediátricas y reconocer la patología renal más frecuente. A modo de introducción, la evaluación de la patología renal y urinaria es... perdón. Sí, ahí sí. La evaluación de la patología renal y urinaria pediátrica es crucial para el diagnóstico y manejo adecuado. Se deben conocer las enfermedades renales congénitas y las adquiridas. Las imágenes ofrecen información estructural, evalúan función renal y detectan anomalías. Em, Monitorean además la progresión de una enfermedad y además ayudan a dar guía para procedimientos como biopsia, punciones. Las modalidades de imágenes más frecuentemente usadas son ultrasonido, que es en pediatría el examen de primera elección por ser no invasivo, no tiene radiaciones ionizantes y tiene fácil disponibilidad, pero también hay otros exámenes como son la uretrocistografía miccional, la tomografía computada, la resonancia y la cintigrafía, y ahí les voy a mostrar algunos exámenes de estos. Partamos con ultrasonido en la anatomía normal. ¿Ven esta flecha? Este es un riñón de un recién nacido que muestra, un riñón normal de un recién nacido que muestra aumento de ecogenicidad. Sin embargo, esto es normal en los primeros 6 meses. Los riñones de los recién nacidos son ecogénicos y muestran muy bien delimitadas las pirámides. Entonces hay que saber que esto es normal y no confundirlo con patología. En cambio, ya un niño a los 4 años muestra un riñón normal diferente en ecografía. Es más hipoecogénico, las pirámides no se definen tanto como en el recién nacido y tienen un seno renal hiperecogénico que es por el tejido adiposo que no lo tienen los recién nacidos. En tomografía computada, aquí les traje un esquema para que vean un riñón cómo se ve sin contraste. Se ve hipodenso porque no está captando ni arterial ni venoso. Se ve hipodenso y se delinea bien el riñón y las imágenes sin contraste son útiles para cuando hay cálculos calcificados. Pero después tenemos una fase arterial para que vean cómo se ve la corteza bien definida. Es una fase venosa donde ya el parénquima se va contrastando más parejo y una fase de excreción donde podemos ver bien delimitado el sistema pielocaliciario, que aquí se ve lleno de contraste, por eso se ve blanco. En resonancia magnética les traje unas imágenes seleccionadas axiales. Esta es una secuencia ponderante 1 donde se ven los riñones. Observen que se ven de baja señal y se definen parcialmente las pirámides y la corteza. Esta es una imagen en T1 Inversion Recovery que no se hace tan frecuentemente. Esta es sacada de la literatura y observen cómo se ven muy bien delimitadas las pirámides y la corteza eh, en ambos riñones. Y esta tercera fase es secuencia, es una T2 FAT-SAT, o sea, se suprime el tejido graso
se ve de moderada señal, se ve de moderada señal. Alguien dejó abierto su micrófono. Y se observan las pirámides. Un poco, doctora, para ver. Algo pasó, como que hay una presentación simultánea. Dime un segundo. Ya, doctora. Audio dice. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿Sí? Ya. sí. Vamos entonces a ver las patologías seleccionadas más frecuentes y más importantes. Infección del tracto urinario, riñón multiquístico displásico, obstrucción pieloureteral, también llamada estenosis pieloureteral, reflujo vesicoureteral, enfermedad renal poliquística y litiasis, que quise traerla por su importancia. Entonces partamos por infección urinaria. La ITU ocurre en 1,7% de los niños y en el 8,4% de las niñas antes de los 7 años, según cifras norteamericanas. Es la octava causa más frecuente de hospitalización en pediatría y en Norteamérica se recomienda hacer una ecografía renal y vesical después del primer episodio de ITU febril. ¿El ultrasonido para qué sirve? Sirve para descartar malformaciones congénitas y detectar reflujo vesicoureteral severo. Entonces, veamos cómo se ve en ecografía el riñón. Aumento de tamaño, focos hiperecogénicos, como observen, aquí hay una flecha, se observa un foco hiperecogénico que se asocia a pérdida de definición corticomedular. Vean cómo se ve en el polo inferior, que las pirámides que en el polo superior están como marcadas, aquí apenas se ven, o están más pequeñas porque están comprometidas. Pionefrosis, que es un material purulento dentro de la pelvis, que aquí no se ve. Distensión transitoria del sistema excretor, podemos ver leve distensión de la pelvis y cálices, o más severo, de acuerdo a si hay alguna patología de base. Engrosamiento del urotelio es que el contorno, que aquí es ecogénico, se engruesa, y podemos ver también abscesos intra o perirrenales. Aquí les traje unas imágenes de ultrasonido donde se ve un foco hiperecogénico, y actualmente, ya hace algunos años, usamos el Power Doppler o Power Angio también se llama, para delimitar mejor este foco inflamatorio. Entonces, al poner Power Doppler, los vasos normales se ven bien y se llena bien el riñón, pero en la zona inflamatoria se produce una vasoconstricción, entonces los vasos no se ven. Por eso está ese foco, ese como defecto. Lo mismo se puede ver si uno hiciera una tomografía computada, en que al poner contraste se observa un foco eh, que no capta contraste, o sea, en el fondo un defecto, que es un foco de pielonefritis. Ahora, la vejiga, ¿cómo se ve? Se puede ver en una infección urinaria como un engrosamiento parietal difuso, y es importante que ustedes sepan que más de 3 milímetros en una vejiga distendida es anormal, y más de 5 milímetros es en una vejiga no distendida, o sea, parcialmente llena, es anormal. Entonces, en este caso, está parcialmente distendida y mide 7,4 milímetros. Entonces, y se observa difusamente engrosada en una paciente con infección urinaria. Vamos entonces a pasar a la siguiente patología, que es el riñón multiquístico displásico. Este ocurre en uno cada 2.500 a 4.300 recién nacidos, depende de la serie. Es una malformación congénita,
En ultrasonido se observan múltiples quistes no comunicados de distintos tamaños. Aquí está una imagen en ultrasonido donde pueden observar grandes quistes y la clave para ultrasonido es que no estén comunicados y no se ve una pelvis central, o sea, no se identifica el sistema excretor normal, solamente quistes. Además, el parénquima entre los quistes es anormal. Aquí observen que es completamente ecogénico. Y en la resonancia magnética se ve muy bien las imágenes quísticas. Esta es una secuencia axial T2, donde se ven imágenes quísticas, no hay parénquima normal y observen el riñón contralateral que es completamente normal. Además, el riñón afectado en general es más grande, los quistes involucionan con los años y hay muy baja probabilidad de desarrollar un tumor maligno, por lo tanto, el riñón displásico multiquístico no lo sacan por esa razón. Aquí observen, este es un caso de una resonancia fetal donde uno de los riñones es más grande, tiene múltiples imágenes quísticas y compárenlo con el riñón contralateral que es más pequeño porque es normal. El otro es el grande y tiene parénquima engrosado, o sea, parénquima normal, con señal normal, sin dilatación. Recuerden que si hubiera riñón multiquístico bilateral, no es compatible con la vida, el síndrome de Potter. Ya, vamos a pasar a la siguiente patología, que es la estenosis piloureteral o también llamada obstrucción piloureteral. Es una anomalía congénita común, se puede hacer el diagnóstico antenatal en forma frecuente, se detecta 1 cada 500 fetos y 90% es unilateral. Existe dilatación significativa de la pelvis renal y de los cálices. Observen aquí gran dilatación de la pelvis y los cálices están dilatados. Vean, comparado con la patología que recién les mostré, que aquí sí hay comunicación. La pelvis sí se comunica porque este es el sistema excretor, aquí no hay quistes. En la imagen de arriba vean que hay dilatación de la pelvis con los cálices dilatados y incluso se ven las pirámides como comprimidas. Ya. Seguimos entonces, la obstrucción piloureteral puede ser detectada también, obviamente, en periodo postnatal. Aquí les tengo una imagen de tomografía computada. Esta es sagital y esta es coronal, donde se observa que la pelvis está dilatada y los cálices también, y hay adelgazamiento cortical. Puede manifestarse por infección urinaria, por formación de cálculos, por masa palpable, porque muchos pacientes pueden ser asintomáticos y ser encontrados en forma incidental además. Eh, la cintigrafía renal es útil para evaluar si hay una obstrucción completa. Entonces aquí hay un examen de cintigrafía, es un MAC3, donde se le pone Laxix o Laxur y el riñón con el círculo rojo es el normal y elimina el contraste en forma adecuada, y el anormal, que es más grande, con el círculo verde, va reteniendo el contraste y la curva va aumentando. Vamos a ver la siguiente patología, que es el reflujo vésico-ureteral. Entonces, el reflujo vesicoureteral tiene una prevalencia aproximada de 1 a 3% en la población pediátrica, produce infección urinaria, digamos, hay una relación entre el reflujo e ITU. Aproximadamente 18 a 38% de los pacientes que hacen ITU tienen reflujo. Existe una clasificación internacional que la gradúa de 1 a 5 y la seguimos usando, aunque es antigua, y
1 y 2 grados es leve, el grado 3 es moderado y el grado 4 y 5 es grave. Entonces aquí se los muestro para que vean que el grado 1, el reflujo es solo hasta el uréter sin dilatación. El grado 2, el reflujo es al uréter y al sistema excretor sin dilatación. El grado 3, al sistema excretor y uréter, pero ya hay una leve dilatación. El grado 4, igual que el 3, pero con más dilatación y algo de tortuosidad. El grado 5, igual que el 3 y 4, pero con mucha más tortuosidad y dilatación. Y aquí pueden ver un caso donde se ve reflujo bilateral. El lado derecho tiene solamente un sistema excretor y el lado izquierdo doble sistema, por eso tenemos dos uréteres y dos sistemas, y este es grado 4. Ahora, en el reflujo, el examen de elección es la uretrocistografía miccional. Aquí observen un grado 2 para que vean. Pero otros exámenes usados también son la cistografía isotópica en medicina nuclear, en que se le pone una sonda al paciente, se pone un radiofármaco, se pone en una gamma cámara, el niño está como 2 horas y es más sensible que el uretro porque es más tiempo el examen. Sin embargo, anatómicamente es malo, no da imágenes buenas si uno va a hacer algún tratamiento especial o, por ejemplo, va a operar. Anatómicamente, generalmente son complementarios o sirve para controles. Y en los últimos años se ha implementado eh, la uretrocistografía por ultrasonido, o sea, el ultrasonido se hace vaciamiento vesical usando contraste. Entonces, lamentablemente a Chile no ha llegado el contraste por ultrasonido, solamente llega hasta Brasil, porque yo traté de hacer este examen acá y fui a un curso a Chicago, pero no llega todavía. Y se pone una sonda, se le pone suero y contraste igual que la uretro convencional, y con la ecografía se va siguiendo la vejiga y se ve si hay reflujo hacia los uréteres o hacia el sistema excretor superior. Em, y una cosa importante en tener en mente que el reflujo más la ITU repetida da nefropatía y por lo tanto daño renal crónico. Vamos ahora a pasar al tema de los riñones poliquísticos y les traje el riñón poliquístico autosómico recesivo y el dominante y unas imágenes que luego les voy a mostrar. Entonces, esta es la sigla en inglés y uno de cada 20.000 a 50.000 pacientes tienen esta. Es menos frecuente que la autosómica dominante, pero es hereditaria. Tiene una presentación en amplio espectro, va desde una severa enfermedad perinatal a una enfermedad renal mínima con fibrosis hepática dominante. El ultrasonido también es la imagen inicial. Los riñones suelen ser grandes, ecogénicos, con pérdida de diferenciación corticomedular. Se producen microquistes y estos microquistes, al ser tan pequeños, dan un aumento de ecogenicidad difuso. Y a veces se pueden ver unos macroquistes, pero en los niños más grandes. Entonces observen, esta es una resonancia fetal donde se ven riñones muy grandes, aumentados de ecogenicidad, y es la imagen típica de un riñón autosómico recesivo. Y esta es una ecografía cuando el niño ya tiene algunos años y se observa aumento de ecogenicidad, pérdida de diferenciación corticomedular, y no se ven realmente quistes porque son muy pequeños inicialmente y hay una leve dilatación pielocaliciaria. Ahora, el riñón poliquístico autosómico dominante es más frecuente, 1 en 400 a 1000, también es hereditaria. Se observan quistes renales bilaterales. Los quistes aumentan con la edad, tanto en número como en tamaño. Pueden haber quistes en el hígado, vaso y páncreas.
La falla renal es rara en los niños por esta causa, en cambio se ve más bien en los adultos. Y el examen de elección parte con el ultrasonido y también se puede usar la resonancia, pero es más en adultos por diferentes motivos. Aquí en una imagen de ultrasonido vean que hay varios quistes y hay parénquima normal entre medio. Y esta es una resonancia, una secuencia coronal en T2, donde se ven los múltiples quistes y casi no hay parénquima normal. Vamos a pasar entonces ahora a la última patología que les quería mostrar, la litiasis de la vía urinaria, que si bien no es muy frecuente, pero es importante tenerla presente. Afecta al 10% de la población, es más frecuente en adultos, pero puede verse en niños. En niños pueden verse complicaciones severas de no ser detectada, por eso lo traje, digamos, a colación. Su etiología está basada en factores genéticos y el ultrasonido puede detectar cálculos grandes en el riñón, como observen en este caso, un cálculo grande que se ve como una imagen arciforme y hiperecogénica que determina sombra acústica, esto en el polo inferior. Y también se pueden identificar cálculos en el tercio superior e inferior del uréter y también en la vejiga. La radiografía siempre tiene baja sensibilidad porque solo detecta cálculos muy grandes y muy densos y los no calcificados no los detecta. Aquí les traje una radiografía simple, es una AP y observen en la flecha que se ve un cálculo grande proyectado a la silueta renal derecha. La tomografía computada sin contraste es el examen de elección para detectar litiasis y en nuestro medio se llama Piel-OTAC. Tiene lejos mayor sensibilidad para la urolitiasis. Aquí observen una reconstrucción coronal donde con la flecha se ve un cálculo y en un corte axial se ve un cálculo pequeño, o sea, uno puede ver cálculos de hasta 1 milímetro. Las imágenes en la urolitiasis son muy importantes para planificar el tratamiento y el seguimiento, y el ultrasonido puede ser más bien útil para detectar dilatación pilocaliciaria y ureteral, pero no tanto para ver litiasis. Puntos para recordar. Que hay diferencias en la anatomía del recién nacido y del niño mayor. El ultrasonido es un excelente método de imágenes para empezar la evaluación de la mayoría de las patologías renales en pediatría. Es como nuestro caballito de batalla. La ecografía la usamos para todo porque es muy sensible y nos da mucha información. Y es importante una buena descripción de las lesiones renales para llegar al diagnóstico correcto con los diferentes métodos de imagen. Observen que aquí está la bibliografía. Muchas gracias. Sorry porque tuve un problema con el computador y se me pasaban las imágenes solas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tenemos preguntas de la audiencia? Preguntas, comentarios, se acepta todo. Por favor, dice César, no sé quién es, pero... Ah, felicitaciones. En el chat no hay nada. No, yo te quería agradecer, Claudia. La verdad es que el apoyo que tenemos de todos ustedes en la patología renal es súper importante. Muy buena tu presentación. Eh, Gracias. y eso, o sea, respecto a las litiasis, ponte tú, están aumentando, que se veían que eran como raras en pediatría en este momento por distintos cambios en la dieta, la obesidad, factores metabólicos, incluso se plantea que por los antibióticos y el cambio de la microbiota están aumentando la incidencia de litiasis, cada vez se ve más frecuente.
Ujú. Entonces es importante tenerlo presente. Así que bueno, siempre agradecida de todos ustedes y de ti en particular. No sé si Muchas alguien más gracias. quiere hacer algún comentario. ¿No? Bueno, les cuento en qué va entonces los problemas de asistencia y reloj control. Lo más importante en este momento es que estemos todos registrados en el fondo para hacer el registro biométrico, que estemos todos enrolados. En pediatría estamos todos en este momento. A la semana pasada quedaban 27 médicos en todo el hospital que no estaban enrolados. Y, y bueno, ese es el primer punto. Ya se empezaron a hacer algunos descuentos, pero solo a los casos emblemáticos en el fondo. La verdad es que lo que quieren es como insistir en el enrolamiento, que la gente registre su asistencia en el reloj control y por supuesto que cumpla el horario. Ya como ustedes saben, no hay, de acuerdo a la ley, no hay posibilidades de compensación horaria para las jornadas menores de 44 horas. Por lo tanto, lo que cuenta es la hora de ingreso y la hora de salida, y va a haber como un permiso de 60 minutos. En el fondo, se empieza a descontar después de 60 minutos acumulativos durante todo el mes. Yo creo que eso es lo más importante. Para las 28 horas insistieron que es importante que la gente, cuando termine la entrega de turno, registre la salida del turno y la entrada a la jornada diurna. No se va a contar obviamente como retraso porque sigue siendo, las personas siguen aquí en el hospital, pero sí es importante como para tener un registro de las dos jornadas. Sí hay factibilidad del horario, no hay flexibilidad horaria, pero sí hay factibilidad de que se hagan modificaciones de horario. En el fondo, cuando uno tiene pensado, no sé, pusieron el ejemplo, si hay vacaciones escolares y pueden llegar antes durante esas 3 semanas, entonces se puede hacer de manera prospectiva una modificación de horario para que durante esa semana o ese mes siguiente se pueda cumplir. Lo mismo, por ejemplo, para algunos que tengan pensado, no sé, tener algún cambio de horario, pero transitorio también se puede hacer, pero siempre tiene que ser hacer el cambio previo a que realmente se haga para que haya un registro. Y eso es como lo más importante. No sé si hay dudas respecto a esto. ¿No? Bueno, yo les voy a seguir contando. Hay reuniones toda la semana y como los avances que haya. Así que hasta luego. Y gracias. Gracias, doctora Pido. De nada, nos vemos. Chao, Chao. Claudia, gracias. De nada.